Hola, hijo del signo de Leo. Yo soy el tarotista Kako y hoy te voy a hacer esta tirada de cartas de tarot. Y sea muy bienvenido al canal Sabiduría de los Signos. Bueno, Leo, hay algo que no puedes ignorar, porque mientras tú haces tu vida, alguien ha repetido tu nombre en silencio una y otra vez, como si el universo lo obligara a recordarte, como si tu energía se hubiera quedado atrapada en su mente sin permiso. No es coincidencia, no es imaginación. Es un llamado energético que se está activando ahora mismo. Siente esto, porque ahora estoy abriendo un portal y sale la primera carta, la carta que se revela como la base, tu carta maestra. Y sale el 2 de oros. Esta carta habla de una persona que no logra encontrar equilibrio desde que tú apareciste en sus pensamientos. Va y viene, intenta distraerse, intenta seguir su camino, pero algo lo regresa a ti, como una ola que no puede detenerse. Leo, tú ya lo has sentido. Esa conexión extraña, esa sensación de que alguien te piensa sin decirlo. Y esto apenas comienza porque lo que realmente pasa en su mente es mucho más profundo de lo que imaginas. Bueno, la primera carta de la cruz central, Leo, es la carta en la posición de esto cubre. Y sale el loco. Y aquí el tarot revela un impulso que no puede ser contenido. Esta persona no decide pensarte, Leo. Es pensada por ti. Está arrastrada hacia tu energía como si hubiera un hilo invisible que lo conecta contigo en cada momento del día. El loco no sigue reglas, no entiende de tiempos ni de lógica. Y por eso, tu nombre aparece en su mente en los momentos más inesperados, rompiendo cualquier intento de control. Hay algo casi eléctrico, como si una chispa se encendiera sin aviso. Puede estar concentrado en otra cosa, intentando mantenerse firme en su realidad, y de repente, sin razón aparente, tu energía interrumpe, lo atraviesa, lo obliga a detenerse por dentro. Y ahí estás tú, Leo, ocupando un espacio que no se puede ignorar. Esto no es solo atracción, es un llamado. El tarot muestra que hay algo nuevo despertando en esa persona. Hay algo que no estaba planeado. Algo que incluso puede asustarlo porque lo saca de su zona conocida. El loco habla de comienzos, pero también de riesgo, de saltos al vacío emocional. Y eso es exactamente lo que está sintiendo cuando piensa en ti. Leo, tú ya has percibido esa vibración, esa sensación extraña de que alguien te busca en silencio, de que hay pensamientos dirigidos hacia ti sin palabras. No estás imaginando nada. Esta conexión se está activando en planos que no se ven, pero se sienten con fuerza. Y lo más importante es que esta persona no tiene un control real sobre esto. Puede intentar ignorarlo, puede intentar distraerse, incluso convencerse de que no es nada, pero cada vez que lo hace, tu nombre vuelve más fuerte, más claro y más presente. Es como si el universo lo empujara suavemente, pero de forma constante hacia ti. Como si algo quisiera que no te olvide, que no se desconecte y que mantenga ese hilo energético vivo. Leo, la carta número 2, que es la carta en la posición de los obstáculos, es el 2 de bastos. Y esta energía es clave porque muestra a alguien que te piensa, pero que no sabe qué hacer con eso. Después de sentir ese impulso incontrolable que lo lleva a repetir tu nombre, esta persona entra en un estado de pausa, de análisis, de distancia. Es como si se quedara mirando un camino que podría llevarlo hacia ti, pero sin atreverse a dar el paso. Aquí hay una dualidad muy fuerte, Leo. Por un lado, el deseo de acercarse, de explorar lo que siente, de entender por qué tu energía lo afecta tanto. Pero por otro lado, aparece el miedo. Miedo a lo desconocido, a perder el control, a enfrentarse a emociones que ya no puede manejar con facilidad. Esta persona
te observa desde su mundo interno. Imagina escenarios contigo, recrea momentos que tal vez vivieron o que quisiera vivir, pero no los materializa. Se queda en este punto donde todo es posibilidad, pero nada se concreta. Y eso es lo que lo desgasta, porque cuanto más piensa, más se enreda en su propia mente. Leo, esto conecta directamente contigo, porque tú no eres una energía neutra, tú despiertas emociones intensas, y no todas las personas saben sostener eso. Esta persona siente que contigo hay algo grande, algo que podría cambiar su realidad, y eso mismo es lo que lo paraliza. El 2 de bastos habla de visión, de planes, de mirar hacia adelante, pero también de indecisión. Y aquí es donde tu nombre vuelve a aparecer en su mente una y otra vez como si fuera una señal que no logra interpretar del todo. Sabe que hay algo contigo, lo intuye, lo siente, pero no logra traducirlo en acción. Y mientras tú avanzas, mientras tu energía sigue su propio camino, esta persona se queda en ese punto intermedio, observando, dudando, sintiendo, sin resolver. Bueno, ahora vamos a la carta número 3 en la posición de la corona. Y sale el 10 de espadas. Uy, míralo. Aquí la energía cambia por completo, porque detrás de ese impulso y de esa indecisión hay una herida abierta, un final que no ha sido completamente sanado. Esa persona no solo te piensa desde el dolor, desde algo que aún no ha logrado cerrar dentro de sí. El 10 de espadas no es una energía ligera. Habla de un colapso emocional, de un momento en el que algo se rompió profundamente. Y lo más importante es que tú estás conectado a ese final. No necesariamente como causa directa, pero sí como parte del proceso que dejó una marca imborrable. Cuando esa persona repite tu nombre, no es solo por deseo o atracción, es porque tu energía está ligada a un antes y un después en su vida. Hay algo que terminó, algo que dolió, algo que lo hizo tocar fondo, y en medio de este cierre, tú quedaste grabado en su mente como una presencia que no puede soltar. Leo, esto explica por qué no puede avanzar con claridad, porque aunque una parte de él quiere acercarse, otra parte sigue atrapada en ese final, en ese dolor que aún no ha sido transformado. Es como si te asociara con una intensidad tan grande que no sabe cómo sostenerla sin revivir lo que ya sufrió. Y aquí hay pensamientos repetitivos, recuerdos que regresan sin leer llamados, escenas que se repiten en su mente, y en todas ellas tu energía está presente. No es casualidad, no es debilidad. Es un lazo energético que aún no ha sido comprendido del todo. Y hay algo más, Leo, porque el 10 de espadas también habla de un deseo inconsciente de cerrar definitivamente ese ciclo, de liberarse, de dejar atrás lo que duele. Pero aquí está la paradoja, porque para hacerlo necesita enfrentarse a lo que siente por ti. Esto lo coloca en una posición muy vulnerable, aunque no lo muestre. Por fuera puede parecer distante, controlado, incluso frío, pero por dentro hay un proceso intenso, una lucha silenciosa entre soltar y regresar, entre olvidar y recordarte aún más. Ahora vamos a la carta número 4, en la posición debajo de él. Y sale el 9 de bastos. Ya. Esta energía revela a alguien que ha aprendido a resistir, que ha construido una coraza emocional después de haber pasado por experiencias intensas. Esta persona no es ingenua, no es impulsiva en lo profundo. Es alguien que ha sido herida, que ha tenido que levantarse una y otra vez, y que ahora se protege incluso de lo que siente por ti. Leo, aquí hay una contradicción muy fuerte, porque mientras más intenta protegerse, más presente te vuelves. Este 9 de bastos muestra a alguien cansado, vigilante, en alerta constante, como si estuviera esperando que algo vuelva a doler. Y sin embargo, en medio de esa vigilancia, tu energía atraviesa todas esas barreras. Cuando piensa en ti, no lo hace desde la ligereza, lo hace con una intensidad que lo pone en guardia.
Siente que contigo hay algo real, algo poderoso, pero también algo que podría volver a abrir heridas que aún no han sanado del todo. Por eso se contiene, por eso se detiene, por eso no actúa, aunque su mente no deje de repetir tu nombre. Esta carta habla de perseverancia, sí, pero también de agotamiento emocional. Esta persona está sosteniendo mucho dentro de sí. Y tú formas parte de esa carga. Pero no como un peso negativo, sino como algo que no puede ignorar, algo que insiste en quedarse. Leo, tú representas una prueba para esta persona. Una prueba de si es capaz de volver a sentir sin miedo. De si puede bajar la guardia y permitir que algo nuevo entre en su vida. Pero en este momento, lo que predomina es la defensa, la cautela, la necesidad de no exponerse demasiado. Y aún así no logra soltarte. Esa es la clave. A pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de su resistencia, tu energía sigue atravesando sus pensamientos, sigue apareciendo en su mente, sigue activando emociones que creía controladas. Esto viene de más atrás, Leo. No es algo que nació ahora. Hay una luz en el pasado, un momento donde todo fue distinto, donde la energía era más clara, más abierta y más feliz. Y es precisamente ese recuerdo el que sigue alimentando todo lo que esta persona siente hoy. Muchas personas que ven estas lecturas sienten que el mensaje toca exactamente el punto correcto, pero aún se quedan con dudas específicas o sienten que necesitan entender su propia situación con más profundidad. Por eso, estoy abriendo nuevamente un número limitado de videoconsultas grabadas hechas exclusivamente para ti. Yo me conecto con tu energía, con tu pregunta y grabo una lectura completa como esta que estás viendo ahora, pero 100% enfocada en tu historia, en tu energía, en tu pregunta, y la envío solo para ti. La ventaja de la consulta grabada es que puedes verla nuevamente tantas veces como lo necesites, porque muchas veces los detalles importantes solo se revelan cuando el mensaje se escucha más de una vez. Si sientes que este es tu momento, envíame un mensaje en Instagram. El enlace está en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Bueno, ahora seguimos. Ahora vamos a la quinta carta de la cruz central, en la posición detrás de él. Y sale... ¡Uy, el sol! Ya, mira. Aquí el tarot ilumina algo muy claro. Contigo hubo verdad, hubo claridad, hubo una sensación de alegría que no se olvida. Esta persona no repite tu nombre por casualidad, Leo. Lo hace porque en su memoria emocional tú representas un momento de luz, un instante donde todo parecía más fácil, más auténtico, más vivo. El sol no deja espacio para dudas en su esencia. Habla de felicidad real, de conexión genuina, de una energía que no se finge. Y eso es exactamente lo que esta persona vivió contigo o sintió al estar cerca de tu energía. No fue algo superficial, no fue pasajero. Fue algo que dejó una marca profunda, luminosa, imposible de borrar. Y aquí está la clave, Leo. Porque cuando alguien experimenta una energía así, cuando conecta con esa claridad, con esa calidez, con esa sensación de plenitud, su alma la reconoce, la guarda, la busca incluso sin darse cuenta. Por eso, tu nombre aparece en su mente una y otra vez, porque inconscientemente intenta volver a ese estado, a esa luz que asocia contigo. Esta carta también habla de autenticidad. Contigo no había máscaras, no había necesidad de esconderse. Y eso, para una persona que ha pasado por defensas, dudas y heridas, como muestran las cartas anteriores, es algo profundamente impactante, porque tú representas un espacio donde podía ser, donde podía sentirse libre, y eso no se reemplaza fácilmente. Leo, esta energía del pasado no está muerta, sigue activa, sigue vibrando dentro de esta persona. Es como un recuerdo que no pierde intensidad, como una luz que no se apaga aunque el tiempo pase. Y cuanto más intenta seguir adelante, más se da cuenta de que lo que vivió contigo no se compara con lo que encuentra en otros lugares. Por eso repite tu nombre,
no solo por lo que siente ahora, sino por lo que sintió antes, porque en su interior hay una parte que sigue conectada a esa felicidad, a esa claridad, a esa sensación de estar en el lugar correcto. Pero escucha bien, Leo, porque esa misma luz que lo atrae también lo confronta, porque cuando recuerda lo que fue, también se enfrenta a lo que ya no es, a lo que se perdió o no se concretó. Y eso despierta un anhelo aún más profundo, una necesidad emocional que comienza a tomar forma hacia el futuro. Bueno, ahora vamos a la sexta carta de la cruz central, la carta número 6, en la posición delante de él. Y sale el 10 de copas. Y lo que aparece aquí no es ligero, no es momentáneo. Es un deseo profundo, una visión emocional completa donde tú ocupas un lugar central. Esta persona no solo te piensa, Leo, te imagina, construye en su interior escenas donde hay armonía, donde hay conexión, donde todo se encaja de una manera que lo logra experimentar con facilidad en su realidad actual. El 10 de copas es plenitud emocional, es la idea de felicidad compartida, de unión, de paz interna al lado de alguien. Y esa imagen, esa sensación, está siendo proyectada hacia ti. Esto va mucho más allá de una atracción o de un recuerdo bonito. Aquí hay una fantasía emocional que se siente casi real para esta persona. Y lo más impactante, Leo, es que esta energía no nace de la nada. Viene alimentada por lo que vivió contigo, por esa luz del pasado que vimos antes. Esa felicidad que sintió, esa autenticidad, ahora se transforma en una visión de futuro. Es como si su mente estuviera intentando reconstruir contigo algo que siente que podría ser completo, estable y verdadero. Pero aquí hay una capa más profunda, porque el 10 de copas también puede hablar de idealización. Esta persona no solo te recuerda, te eleva, te coloca en un lugar donde representas todo lo que busca emocionalmente. Y eso, aunque es poderoso, también lo desconecta un poco de la acción, porque se queda en el plano de lo que imagina, en lugar de lo que hace. Leo, tú te conviertes en un símbolo donde dentro de su mundo interno alguien encarna paz, alegría, pertenencia. Y eso explica por qué tu nombre no deja de aparecer, porque cada vez que lo repite se conecta con esa sensación, con ese estado emocional que angela profundamente. Sin embargo, hay algo que debes entender. Esta persona no está viviendo esto de forma simple. Mientras imagina, mientras siente, mientras te coloca en ese lugar tan alto, también hay una distancia entre lo que desea y lo que cree posible. Y esa distancia crea tensión, crea confusión, crea un movimiento interno que no se resuelve fácilmente. Porque mientras tú avanzas, Leo, mientras tu energía se mueve hacia adelante buscando equilibrio y claridad, esa persona sigue en ese proceso interno, donde te piensa, te siente, te idealiza, pero no logra acompañar ese sentimiento con una acción concreta. Ahora vamos a la carta número 7, en la posición del consultante. Y sale el 6 de espadas. Y esta energía habla de movimiento, de transición, de un proceso interno que tú ya estás atravesando, mientras esa persona se queda atrapada en pensamientos, recuerdos e idealizaciones. Tú estás en otra frecuencia, Leo. Una frecuencia de avance, de sanación, de búsqueda de calma. El 6 de espadas no es una huida, es una decisión silenciosa. Es ese momento en el que después de haber sentido mucho, decides moverte hacia un lugar más tranquilo, más calmo, más cargado emocionalmente. Y aunque no lo digas en voz alta, aunque no lo expreses directamente, tu energía ya no está donde estaba antes. Leo, tú has empezado a soltar, aunque aún haya cosas dentro de ti que no estén completamente cerradas. Has comprendido desde lo más profundo que no todo puede quedarse como fue, que hay etapas que necesitan transformarse para que tu energía no se quede estancada. Y aquí está lo más importante, porque mientras tú avanzas, esa persona lo siente, no necesariamente lo entiende con claridad, pero lo percibe. Percibe que tu energía ya no está tan disponible,
que hay una distancia que antes existía y que algo en ti cambió. Y es precisamente ese movimiento tuyo lo que intensifica aún más sus pensamientos. Porque el 6 de espadas no solo habla de tu proceso, también habla del impacto que ese proceso genera en el otro. Cuanto más te alejas emocionalmente, cuanto más te enfocas en tu propia paz, más se activa en esa persona la necesidad de pensarte, de recordarte, de aferrarse a lo que siente. Leo, hay una especie de desconexión en los tiempos energéticos. Tú estás avanzando, integrando, buscando estabilidad, mientras esa persona apenas está procesando lo que siente. Apenas está entendiendo la magnitud de su conexión contigo. Esto crea una tensión invisible porque no están en el mismo punto, no están en la misma etapa. Y aunque el vínculo sigue existiendo, aunque tu nombre sigue presente en su mente, la forma en la que cada uno vive esta conexión es completamente distinta. Tú te estás moviendo hacia la claridad y esa persona se está hundiendo más de la intensidad de lo que siente por ti. Y eso no pasa desapercibido para el entorno, porque alrededor de esta situación hay energías que se cruzan, opiniones, interferencias, incluso conflictos que no siempre ves, pero que están influyendo en todo lo que ocurre. Seguimos ahora, Leo, para la carta número 8, en la posición de las energías externas. Y sale el 5 de bastos. Bueno, aquí el mensaje es claro. Alrededor de esa persona hay conflicto. No necesariamente un conflicto declarado. No necesariamente una pelea abierta. Pero sí una vibración de lucha, de competencia, de ruido, de interferencias que no le permiten estar en paz consigo mismo ni con lo que sienten por ti. El 5 de bastos muestra un entorno donde muchas energías chocan entre sí. Hay opiniones ajenas, hay distracciones, hay tensiones internas proyectadas hacia afuera. Y también puede haber personas que ocupan espacio en su mente o en su vida de una manera desordenada. Todo eso genera confusión. Todo eso hace que esta persona no viva lo que siente por ti con serenidad, sino con una sensación de presión constante, como si tuviera que defender algo, incluso sin saber exactamente qué está defendiendo. Leo, esto explica muchas cosas. Explica por qué tu nombre aparece en su mente en medio del caos. Explica por qué, aunque siente algo tan fuerte, no logra sostenerlo con claridad. Explica por qué su energía parece ir y venir, acercarse y alejarse, intensificarse y luego esconderse. No es que no sienta, es que lo que rodea no le da silencio. Y cuando una persona no tiene silencio dentro ni fuera, empieza a pelear incluso con sus propios sentimientos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esta persona no solo lucha con lo que siente por ti, también lucha con lo que cree que debería ser, con lo que los otros pueden pensar, con sus propias dudas, con sus impulsos, con sus miedos, con la sensación de estar perdiendo el control. El 5 de bastos tiene una vibración muy particular, Leo, porque no habla de un enemigo claro, sino de muchos pequeños choques que desgastan. Es una carta de fricción, de energías que se cruzan, de caminos que se estorban. Y tú, sin buscarlo, te has convertido en el centro de esa tensión que esta persona no sabe ordenar. Puede haber incluso una sensación de competencia energética a tu alrededor o al suyo, como si otras presencias, otras dinámicas, otras voces intentaran desviar la atención, interrumpir la conexión o confundir aún más lo que en el fondo ya existe. No significa que el vínculo no sea real, significa que está siendo atravesado por ruido externo. Leo, tú has sentido algo de esto. Tal vez no con palabras, tal vez no con certezas absolutas, pero sí con esa intuición tan fuerte que te visita cuando el destino quiere advertirte de algo. Has notado que hay una energía rara, una especie de resistencia en el aire, como si esta conexión no pudiera fluir con naturalidad. Y el tarot confirma que no es una impresión tuya. Hay choque, hay desorden, hay fuego mal dirigido alrededor de esta persona. Y sin embargo, aquí hay algo todavía más revelador, porque cuando el entorno se vuelve caótico, cuando el mundo externo presiona,
Cuando todo alrededor parece empujar en direcciones distintas, el corazón verdadero termina mostrándose con más fuerza. Lo superficial se rompe, lo que no tiene raíz se apaga, pero lo que es profundo permanece, aunque sea en silencio. Eso significa que, a pesar de todo este ruido, hay una emoción que no se ha destruido. Hay una verdad afectiva que sigue viva. Hay una parte de esta persona que no entra en el conflicto, que no compite, que no grita, que no se dispersa. Una parte más madura, más contenida, más intensa y que siente mucho más de lo que deja ver. Ahora seguimos para la novena carta, la carta número 9, en la posición de tus miedos, esperanzas y deseos. Y la carta número 9 es el Rey de Copas. Y aquí la energía cambia de una forma que no puedes ignorar, porque detrás de toda la confusión, de la duda, del conflicto externo y también de las heridas del pasado, hay sentimientos verdaderos, profundos, contenidos con una intensidad que no es superficial. El Rey de Copas no es una energía impulsiva como el loco, ni conflictiva como el entorno que vimos antes. Es una energía madura, emocionalmente rica, que siente mucho más de lo que demuestra. Esta persona tiene un mundo interno lleno de emociones hacia ti, Leo, pero ha aprendido a no exponerlo fácilmente. No es que no sienta, es que controla lo que deja ver. Y eso es clave, porque significa que mientras por fuera puede parecer distante, indeciso o incluso frío en algunos momentos, por dentro está completamente atravesado por lo que siente. Y tú eres el centro de esta emoción, no como una idea pasajera, no como un capricho, sino como alguien que ha tocado algo muy profundo en su interior. Leo, esta persona no repite tu nombre solo por deseo o nostalgia. Lo hace porque hay amor en su energía. Un amor que tal vez no has sabido cómo expresar. Un amor que no ha sido contenido, filtrado o racionalizado. Pero que sigue ahí, intacto, esperando su momento. El Rey de Copas también habla de alguien que ha aprendido a sostener el dolor, a no derrumbarse fácilmente, a guardar lo que siente para no perder el control. Y eso explica por qué todo esto ocurre en silencio, porque tú percibes la conexión, pero no siempre ves una acción clara que la acompañe. Aquí hay una profundidad emocional que no se grita, que se siente. Y tú, Leo, con tu sensibilidad y tu intuición, has captado esa vibración más de una vez. Has sentido que hay algo más, algo que no se dice, algo que no se muestra, pero que está presente en la forma en la que esta persona te mira, te piensa y te recuerda. Pero hay algo más, porque el Rey de Copas en su equilibrio también puede quedarse en la contención, en la observación, en el no actuar. Puede sentir profundamente y aún así no moverse, no tomar una decisión concreta, no expresar lo que guarda. Y eso crea una tensión interna muy fuerte, porque cuanto más siente, más necesita sostenerlo. Cuanto más piensa en ti, más se obliga a mantenerse en control. Es una lucha silenciosa entre el corazón y la razón, entre lo que quiere expresar y lo que cree que debe callar. Leo, esto explica por qué tu nombre sigue presente en su mente, incluso cuando intenta enfocarse en otras cosas. Porque no es solo un pensamiento, es una emoción viva que no ha encontrado salida. Ahora, Leo, sacamos la 10ª y última carta en la posición del desenlace probable. Y sale el colgado. Bueno, ya. Esta energía es profundamente reveladora, porque después de todo lo que has escuchado, después de entender que esta persona te piensa, que siente, que recuerda, que imagina, el desenlace no es acción inmediata, no es un movimiento directo, es una detención. El colgado habla de alguien que está atrapado en su propia percepción, en su propia forma de ver las cosas. Esta persona siente mucho por ti, Leo, pero no sabe cómo integrar eso en su realidad. No encuentra la manera de moverse sin tener que soltar algo más, sin tener que cambiar una parte de sí mismo, sin tener que enfrentar una verdad que todavía no está listo para aceptar. Y eso lo deja en suspensión, en un estado donde piensa, donde siente, donde incluso comprende lo que le pasa. Pero no actúa, no porque no quiera,
sino porque internamente hay algo que necesita transformarse primero. Leo, esta es una de las energías más complejas del tarot, porque no es un no, pero tampoco es un sí. Es un todavía no. En un momento es como... es donde el universo detiene a esta persona para que vea las cosas desde otro ángulo, para que entienda lo que realmente significa lo que siente por ti. Mientras tanto, tu nombre sigue presente. No desaparece, no debilita. Al contrario, en esta quietud se vuelve más claro, más constante, más difícil de ignorar. Porque cuando alguien está en pausa, sin distracciones externas, sin movimiento, lo que realmente importa emerge con más fuerza. Y ahí estás tú, Leo. Pero esta pausa no es cómoda. El colgado implica incomodidad, implica una sensación de estar detenido mientras todo alrededor sigue avanzando. Y esto genera una presión interna muy fuerte, porque esta persona siente que no puede seguir. No igual, pero tampoco sabe aún cómo cambiar. Hay una rendición que debe ocurrir, una aceptación, un soltar el control, un dejar de resistirse a lo que siente, pero ese proceso no es inmediato, es lento, es interno, es silencioso. Leo, tú no estás detenido, tú sigues en tu camino, en tu proceso, en tu evolución, y eso crea una diferencia muy grande entre tu energía y la de esta persona. Mientras tú avanzas, él observa desde esa pausa, desde esa introspección, desde ese lugar donde todo se cuestiona. Y aún así, no se desconecta, no se olvida, no se apaga, porque lo que siente por ti no está en pausa. Lo que está en pausa es su capacidad de actuar sobre ello. Y eso deja una energía abierta, una sensación de que algo aún no se ha resuelto, de que hay un movimiento pendiente, de que el destino todavía no ha dicho su última palabra en esta conexión. Leo, antes de cerrar completamente este portal, hay una energía que necesitas integrar en ti, algo que no depende de esa persona, sino de tu propio campo espiritual, de tu propia vibración frente a todo lo que se ha revelado. Ante esta conexión donde hay pensamiento constante, pero acción detenida, el tarot muestra que tú necesitas protección emocional, claridad interna y fuerza para no quedarte atrapado en la misma pausa que vive esa persona. Y el elemento que se alinea contigo en este momento es la amatista. La amatista no llega por casualidad, Leo. Es una piedra profundamente espiritual que trabaja directamente con la mente y las emociones, ayudándote a mantener calma cuando las energías externas son confusas, cuando sientes que alguien te piensa pero no actúa, cuando hay una conexión que no se define. Esta piedra te ayuda a no caer en la ansiedad de lo que no se resuelve, a no engancharte en pensamientos repetitivos que no te pertenecen, a mantener tu energía elevada mientras el otro atraviesa su propio proceso. Sostener una amatista, llevarla contigo o simplemente conectar con su energía va a ayudarte a cortar suavemente esos hilos invisibles que pueden hacerte sentir inquieto sin motivo claro. No rompe la conexión, pero la limpia, la ordena, la vuelve más sana para ti. Leo, tú eres fuego, eres presencia, eres avance y esta piedra viene a equilibrar, a enfriar lo necesario para que no te desgastes emocionalmente en algo que aún no se mueve. También activa tu intuición, esa que ya te ha hablado durante esta lectura, esa que te hace sentir que algo pasa, pero también te guía para no perderte en ello. Y mientras esa persona sigue en su proceso, en su pausa, en su mente, donde tu nombre resuena, tú necesitas permanecer centrado, protegido, claro. Bueno, Leo, ahora vamos a cerrar este portal ahora, pero hazlo conmigo, con intención, porque todo lo que se abrió necesita ser recogido con conciencia. Hoy, el tarot te mostró una verdad muy clara. Hay una persona que no ha podido sacarte de su mente, que repite tu nombre en silencio, que siente profundamente por ti, pero que al mismo tiempo está bloqueado, detenida en su propio proceso.
Vimos impulso, vimos duda, vimos heridas del pasado, recuerdos luminosos contigo y un deseo real de felicidad, pero también vimos pausa, indecisión y una incapacidad de actuar en ese momento. Y aquí está lo importante para ti, Leo. Tú no estás en pausa, tú estás avanzando. Y lo que necesitas hacer ahora no es esperar, no es forzar, no es intentar entender cada movimiento del otro. Es cuidar tu energía, mantener tu equilibrio, confiar en lo que sientes sin quedarte atrapado en lo que no se resuelve todavía. Permítete seguir tu camino con claridad sin cerrar tu corazón, pero sin entregarlo a la incertidumbre. Lo que es para ti encontrará su momento, pero no debes detener tu vida esperando ese instante. Ahora respira y visualiza cómo las cartas se recogen, cómo la energía se ordena, cómo este portal se cierra suavemente sin dejar espacios abiertos, sin permitir que nada externo interfiera en su campo. Todo vuelve a su lugar y todo queda en calma. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y acompaña las otras lecturas y sigue este camino con nosotros. Tu apoyo también sostiene esta energía que compartimos. Y recuerda esto, yo. Lo que está destinado a encontrarte siempre sabrá cómo hacerlo, incluso en medio del silencio.